Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo debate europeo en la televisión canaria y Canarias Radio La Autonómica. Es el segundo, la semana pasada tuvimos un primer debate europeo con 5 candidatos, hoy tendremos 3 candidatos y 3 bloques. Hablaremos de la política económica, de las políticas sociales y también específicamente de Canarias y la Unión Europea, nuestro futuro en Europa. Elecciones decisivas en el Parlamento más importante sin duda desde que se constituyó la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Habrá canarios en ese Parlamento, sentados allí, y seguramente con toda seguridad de esos canarios están sentados hoy aquí también. Vamos a debatir enseguida con ellos. Está minutado todo, como ustedes bien saben, por los jefes de campaña, el orden, los turnos, las palabras, y cada uno sabe cuáles son las reglas de juego. Comenzamos el debate con la presentación de los candidatos. Gabriel Mato, del Partido Popular, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Yo creo que mis primeras palabras en este debate sean para lamentar que sea un debate a 3 y no a un debate a 5 como estaba previsto. Desde luego no ha sido el Partido Popular quien ha puesto ningún tipo de impedimento para que hoy estuviera debatiendo también Izquierda Unida y UPyD. En todo caso, vamos a debatir, y vamos a debatir sobre las elecciones europeas. Acaba la campaña, acaba una campaña electoral en la que hemos tratado y hemos aprovechado de, sin ningún tipo de temor, acercarnos a los ciudadanos de las 7 islas y explicarles cara a cara, mirándoles a los ojos, lo que hemos hecho en Europa, pero también lo que hemos hecho en España, lo que hemos tenido que hacer y por qué hemos tenido que hacerlo. Y tengo que reconocer que me he encontrado con muchísima gente desilusionada, gente triste, gente incluso enfadada, pero también con muchísima gente que ha entendido perfectamente que lo que teníamos que hacer lo hicimos porque no tuvimos más remedio, que si nos hubieran rescatado, como sucedió con otros países, como Portugal, como Grecia, nuestra situación sería muchísimo peor. Y les hemos explicado que afortunadamente las cosas van cambiando, que las cosas van cambiando despacio, mucho más despacio de lo que nos gustaría, sin duda alguna, pero están cambiando y sus esfuerzos han valido la pena y no eran en balde. Les hemos explicado que ha sido un duro camino, pero precisamente por eso ese camino no lo podemos desandar. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Y les hemos explicado que no es el momento de venganzas, ni es el momento de discutir sobre derechas, sobre izquierdas, no. Es el momento de mirar hacia adelante, de seguir avanzando en lo conseguido y de no retroceder. Por eso creo sinceramente que les hemos hecho llegar que nuestras preocupaciones son las mismas que las suyas, que nos preocupan exactamente los mismos temas, que puedan sus hijos, sus maridos, sus mujeres, sus primos, sus hermanos ir a trabajar, que puedan ir los agricultores al campo, los pescadores a pescar, los comercios que vayan bien, las industrias, nuestras carreteras que mejoren, los puertos, los aeropuertos. Nos preocupan los precios de los billetes, el que haya una mejor conectividad, lo mismo que le preocupan a los canarios. Pero por encima de todo, les hemos explicado que nuestras propuestas son propuestas serias, son propuestas que se pueden adelantar y que se pueden cumplir, y sobre todo que tenemos unos magníficos candidatos y el respaldo del mayor grupo de Europa, que es el Grupo Popular. Y les hemos explicado también que con la ayuda de todos podemos ganar el futuro, pero sobre todo, ¿saben una cosa? Lo mejor para mí de toda esta campaña que ha sido, que nos han comprendido y que tienen muy claro que no quieren volver atrás, que lo han pasado mal, que no era su culpa, que han sido circunstancias muy difíciles, pero ahora, afortunadamente, están viendo que las cosas están cambiando. Reitero, poco a poco, pero les queda sobre todo la ilusión de no volver atrás y de que las cosas mejoren. Por eso ha valido la pena esta campaña. Gracias, señor Mato, del Partido Popular. Primera intervención en este debate es el turno de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Adelante. Muchas gracias. Coalición Canaria, dentro de Coalición por Europa, se presenta a estas elecciones con una idea básica. Y la idea básica que nosotros queremos hacer llegar a la ciudadanía es que ya está bien de recortes. Ya está bien de una política que simplemente ha sido coger dinero de quien no se metió en una deuda y pagarle la deuda a quienes sí se metieron en la deuda, y mientras estuvieron ganando todo iba bien, pero en este momento siguen pretendiendo otros grupos seguir con la misma política. Nosotros nos presentamos con un programa que no lo hemos ido a explicar. Nosotros lo que hemos ido es a escuchar, a atender a la ciudadanía, escuchar lo que la ciudadanía nos dice, exponer una base de programa, y por eso hemos recorrido toda Canarias.
todas las islas, las 8 islas de Canarias, porque hay otros grupos que se olvidan del Hierro, de La Gomera y de La Graciosa, incluso se olvidan en el mapa europeo de toda Canarias. Nosotros hemos recorrido toda Canarias con un programa electoral que está dedicado 100% a Canarias. Un programa que recoge aspectos de innovación, aspectos de competitividad, cómo transformar nuestra actividad turística, nuestra actividad principal, en un turismo sostenible, en un turismo competitivo que interconecte su actividad con la agricultura, con la pesca, que interconecte su actividad con la energía y que incorpore a todas las capas de la sociedad. Queremos que nuestra juventud tenga oportunidades para salir adelante, una juventud que está preparada como nunca en la historia. Al mismo tiempo, nuestro programa recoge que todos los colectivos sean incluidos en la sociedad. Recoge la participación de la mujer, la participación de todos aquellos colectivos, sea cual sea su orientación sexual, que deben estar construyendo el futuro de Canarias, por una parte por solidaridad, por otra parte por ética y también por la propia competitividad, porque no hay ningún sector que deba ser excluido si queremos construir la Canarias que queremos crear. Por todo ello, nosotros creemos que vamos a tener esa voz en Europa, estamos convencidos de que vamos a poder defender en Europa con una voz directa a las singularidades de Canarias, que vamos a construir la Canarias con la que todos soñamos, porque cuando soñamos y trabajamos podemos conseguir los logros que nos comprometemos a llevar adelante. Por eso creo que Canarias tiene una enorme oportunidad de estar aquí, una enorme oportunidad para cambiar y para conseguir la Canarias que toda la ciudadanía desea. Gracias, señor Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Cierra esta introducción Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista. Su turno. Gracias y muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Los socialistas europeos y con ellos los socialistas españoles y los socialistas canarios estamos empleándonos a fondo en una campaña movilizadora, intentando movilizar el voto ciudadano el 25 de mayo. He participado en todos los debates y en todas las ocasiones de ilustrar con respecto de lo que está en juego, la importancia de lo que está en juego, que es nada menos que la viabilidad del modelo social europeo. Debates a 6, debates a 5, debates a 3, todos los debates deben ser de utilidad para explicar con claridad que estas elecciones son las más importantes que haya conocido nunca la historia de la Unión Europea, precisamente porque la Unión Europea está en la peor crisis de su historia. Y esta crisis no ha sido un accidente, ha sido la consecuencia de una política conducida por una clara mayoría conservadora de la derecha, flanqueada, por cierto, por más escaños de extrema derecha en el Parlamento Europeo que nunca antes en su historia y que amenazan con crecer si los europeístas y los progresistas no nos movilizamos al respecto, y eso es exactamente lo que quiero. Sí, esta crisis ha sido la peor de la historia porque partió de un diagnóstico no ya falso, sino mentiroso. Un diagnóstico que pretendió que el origen de la crisis era el despilfarro de los poderes públicos y de los gobiernos manirrotos. No es verdad. España entró en la crisis con presupuesto de superávit en sus cuentas públicas, 4 años de liquidación de superávit en sus cuentas públicas y con una deuda pública que era la tercera parte de la de Francia, del Reino Unido y de la de Alemania, la cuarta parte de la de Italia, la quinta parte de la de Grecia. Pero ese diagnóstico mentiroso condujo a una estrategia disparatada, una estrategia recesiva, destructiva, que ha sido la austeridad, que ha hecho muchísimo daño social, que ha destruido millones de puestos de trabajo y se ha llevado por delante cientos de miles de empresas. Y el resultado a la vista está: 27 millones de parados, 6 millones en España, 400.000 en Canarias, pero en Canarias el 27% de la población por debajo del umbral de la pobreza, 125 millones en toda Europa, y una exasperación de la desigualdad. Exactamente por eso tenemos la obligación de intervenir. Estas elecciones van de eso, van contigo, Canaria, Canario, que nos escuchas. Se trata precisamente de intervenir democráticamente, no de pasar de Europa, porque Europa no va a pasar de ti. El Parlamento Europeo que se elige el 25 de mayo es el Parlamento más poderoso de la historia porque legisla sobre nuestras fronteras exteriores, sobre la libre circulación de personas, pero legisla sobre todo sobre la asignación de recursos que nos hacen falta para salir de este agujero y sobre todo sobre la justicia, en el reparto de los sacrificios impuestos por esta crisis. Y eso es lo que tenemos que decidir, y además tenemos que decir, claro que sí, que no estamos conforme con la vuelta de tuerca a la austeridad recesiva que ha practicado en los últimos años el gobierno del Partido Popular en España, que ha exasperado la desigualdad y no nos ha sacado de la crisis. No es verdad, la deuda está disparada en un 100%,
el déficit no se ha reducido porque los plazos eran de imposible cumplimiento. Tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar de mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo para cambiar la dirección, los contenidos y la política europea, pero también el liderazgo, y confiar que en el Parlamento Europeo, por fin, de una mayoría progresista va a surgir una presidencia de la Comisión comprometida con el modelo social europeo y con su viabilidad y su futuro. Gracias, señor López Aguilar del PSOE. Enseguida entramos en el primero de los bloques de este debate electoral. El domingo se vota, y el domingo se vota pensando sobre todo, lógicamente, en política, en derechos, pero en economía. La crisis que hemos sufrido y que sufrimos ha ocupado todo el quinquenio del Parlamento Europeo en vigor y que expira en estas elecciones, y seguramente el próximo Parlamento tendrá pues sobre sus hombros las riendas de sacar de la crisis a 500 millones de europeos. La crisis y la política económica, el diagnóstico y las recetas. Vamos a comenzar este bloque, 5 minutos, tienen los candidatos, saben que pueden repartirlo para luego tener derecho a réplica. Vamos a comenzar con el señor López Aguilar, que es el que abre este primer bloque, el bloque económico. Señor López Aguilar del PSOE, adelante. Lo diré con toda claridad, la gestión económica de la crisis ha sido una catástrofe, un auténtico desastre, y el resultado está ahí a la vista, una exasperación de la desigualdad, pero sobre todo ha sido un asalto sin precedentes al modelo social europeo, que era la razón de ser de Europa. ¿Cuál era la razón de ser? Un contrato social, un pacto redistributivo de renta entre estados, de los más ricos a los menos, entre ciudadanos, de los más ricos a los menos, pero también entre generaciones para garantizar las oportunidades de los que se incorporan a la actividad laboral, pero también el bienestar de quienes por cumplimiento de mayor edad salen de la actividad laboral. Pero todo eso ha sido una política económica profundamente equivocada que debe ser corregida. En primer lugar, los socialistas tenemos una alternativa rotunda y decimos que no es verdad que la consolidación fiscal consista en recortar el gasto y triturar el modelo social. No. En segundo lugar, no podemos aceptar plazos de imposible cumplimiento. Se nos vendió la milonga de que el 1 de enero del 2013 todos los estados de la zona euro tendrían el 3% de déficit. No sucedió, desde luego no en España, que tuvimos el 10% de déficit, con las ayudas a la banca, que claro que hubo rescate. Claro que es mentira que en España no hubiera un rescate, es que hubo un rescate financiero a la banca que nos ha costado a los bolsillos de los contribuyentes 80.000 millones de euros. Pero es que además de eso hay que mutualizar la deuda y cambiar el papel del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones para comprometerles con el crecimiento y la generación de empleo. Y hay que decir con toda claridad, Bundesbank, el problema de Europa no es la inflación, no, eso es lo que dicta Alemania. El problema de Europa es el crecimiento raquítico o la recesión y la destrucción de empleo, el paro masivo, y por tanto comprometer Europa con el empleo es la prioridad absoluta de los socialistas, multiplicando la potencia de fuego del Banco Europeo de Inversiones, multiplicando por 3 en los próximos 7 años la empleabilidad juvenil, la garantía de empleo juvenil, que es una idea socialista, con una reforma fiscal, con una tasa de transacciones financieras que combata la especulación, un combate frontal al fraude fiscal, a los paraísos fiscales, un combate frontal a la corrupción, de la que el programa del Partido Popular no dice una sola palabra. Y con los recursos que tenemos que generar, relanzar las estrategias de futuro, conectividad, que es vital para Canarias, la conectividad de nuestros puertos y aeropuertos, para que haya más vuelos, no vuelos cada vez más escasos, peores en su calidad y más caros, que es lo que estamos padeciendo los canarios, que haya innovación para apoyar, por tanto, el emprendimiento de los canarios que se titulan, que están formados en nuevas tecnologías y que, por tanto, podrían competir en igualdad de condiciones que el resto de los europeos, porque no dependen para ello del transporte de mercancías, pero también energías renovables. Todas esas apuestas de futuro tienen que estar al alcance de la mano. Un combate frontal a este panorama deprimente que hemos padecido en los últimos años, pero también a la mayoría parlamentaria que lo ha causado. Lo hemos escuchado, claro que sí, hay una mayoría del PP en el Parlamento Europeo, con muchos escaños de extrema derecha, cada vez más antieuropeos y directamente eurófobos. Ha habido una mayoría conservadora en el Consejo y en la Comisión que ha impuesto este recetario desastroso. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y para ese cambio de rumbo pido el apoyo para el Partido Socialista Europeo, para el Partido Socialista Obrero Español en España. Deja usted 2 minutos para la réplica. Es el turno ahora de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa, Política Económica. Sí, claramente nuestra política económica va por la dinamización de la economía. No se puede pretender que vayamos a hacer algo mejor que lo que se ha hecho utilizando la misma receta. Las recetas de recortes, de olvidarnos de los servicios públicos, olvidarnos de la educación, de la sanidad, de las infraestructuras, lo que han generado es más paro, más desigualdad social, más precariedad laboral. Y no podemos entender que el Partido Popular venga a decir que con la misma receta se van a obtener distintos resultados. No es cierto que lo hayan tenido que hacer, es que lo han decidido, lo ha decidido su dirección desde Europa,
lo ha asumido directamente su dirección en España y nos lo ha aplicado a las comunidades autónomas. Y así Canarias ha dejado de percibir, por incumplimientos del Estado, ha dejado de percibir 800 millones de euros cada año de lo que recoge los compromisos de nuestro régimen económico y fiscal. Si esos compromisos se hubieran llevado a cabo, muchísimos de los problemas que tenemos de sanidad, de paro, de empleo, de obras en infraestructura, se habrían podido llevar a cabo. Nosotros apostamos evidentemente por una energía que sea totalmente renovable, por un nuevo modelo energético que dé lugar a un nuevo modelo económico. Si nosotros conseguimos que en Canarias el modelo energético sea a partir de fuentes renovables, ese dinero se queda en Canarias, el empleo se queda en Canarias, el conocimiento se queda en Canarias. Nosotros, cuando vemos las políticas que se están practicando para favorecer a las multinacionales del petróleo, para favorecer a las multinacionales del sector financiero, para favorecer a las multinacionales de la agricultura, vemos claramente que la preocupación de los partidos conservadores no son las personas, no son las pequeñas y medianas empresas, no son los autónomos. Su preocupación es servir a los que las han puesto allí, a los que hacen presión para que las leyes vayan a su favor. Por eso nosotros planteamos un nuevo futuro para Canarias, en donde tengamos una agricultura, una ganadería y una pesca sostenible, donde tengamos un apoyo a todos esos sectores, donde los vuelos, las comunicaciones tanto aéreas y marítimas dentro de nuestra tierra con nuestro entorno cercano y de Canarias con Europa, sean las adecuadas para que nuestros empresarios puedan ser competitivos y vender sus productos y sus servicios de manera adecuada. Apostamos por la innovación y apostamos por conseguir que todo este conjunto de medidas permita que el dinero y los recursos queden en Canarias y que a partir de ahí, cumpliendo los compromisos, teniendo esa voz en Europa que module y adapte cada una de las normativas a nuestra situación real, consigamos de verdad crear empleo y de verdad crear cohesión social. Muchas gracias, señor Morales. Queda 1 minuto 43 segundos para la réplica posterior. El turno de Gabriel Mato, del Partido Popular. Muchas gracias. Qué fácil es ofrecer cosas cuando uno no va a poder llevarlas a cabo, ¿no? Así es muy sencillo. Pero yo creo que hay que ser muy serios en este tema. Es verdad que el colega de Coalición Canaria plantea que no han explicado el programa y debían haberlo explicado, porque debían decir, y a mí me gustaría que me contestara, ¿quién va a llevar a cabo ese programa si se dan los resultados que parece que se van a dar y no tiene representación directamente? ¿Lo van a llevar a cabo los nacionalistas del PNV? ¿Lo van a llevar a cabo los nacionalistas de Convergencia y Unión? Porque hasta ahora no han defendido ni uno solo de los aspectos fundamentales para Canarias en Europa. Le voy a poner solo un ejemplo. Cuando hablan de ese programa, del sector agrario, del sector pesquero, de una pesca sostenible, pues hay que decir que esa pesca sostenible es que nuestros barcos, nuestros pescadores, puedan ir a pescar, por ejemplo, donde lo han hecho habitualmente, en Marruecos. Pues Coalición Canaria, los representantes de Coalición Canaria en el Parlamento Europeo en estos 5 años, votaron en contra de ello. No apoyaron que nuestros barcos fueran allí. Por eso digo, una cosa es hablar en campaña y otra muy distinta es hacer las cosas. Y no es cierto que Canarias haya dejado en modo alguno de recibir fondos que tenía que recibir, en modo alguno, todo lo contrario. Luego hablaremos más de fondos de Canarias, pero sin duda alguna esto no es cierto y se demostrará inmediatamente. Y luego yo es verdad que pensaba que esta semana del anterior debate a este podía haber servido para que algunos cayeran un poco más de la realidad, ¿no? Y no siguiéramos hablando de cosas que son muy curiosas. Porque es verdad que en este caso creo que viven ausentes de la realidad totalmente. Cuando se está hablando de la política, siempre política de derechas, ahora ya añadimos ultraderecha, da igual, eso no interesa a los ciudadanos. Pero que se hable de las políticas económicas, ¿quién está en el Banco Central Europeo? Madalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Central Europeo. Algo tendrá que decir en materia económica esa persona. ¿Quién ha estado como comisarios? Pedro Solbes, Joaquín Almunia, ninguno del Partido Popular que yo sepa. Algo tendrán que decir en la política económica que se ha llevado a cabo desde la Unión Europea.
Por eso digo que es muy difícil debatir con quien hace ausencia absoluta de su responsabilidad. Se olvidan que han tenido responsabilidad en el gobierno de España durante mucho tiempo y tienen una responsabilidad directísima en lo que ha pasado. Y podemos hablar de empleo fundamentalmente. Y decir que ha habido rescate no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que no ha habido rescate. Rescate ha habido en Grecia y ahí está. Les han bajado el sueldo a los funcionarios un 40%, las pensiones a los pensionistas un 30%. Aquí no. Felizmente no nos han rescatado y felizmente no hemos tenido que padecer lo que en otros sitios rescatados han tenido que padecer. ¿Por qué? Porque hemos hecho los deberes, hemos hecho las reformas que había que hacer. Gracias, señor Mato. 2 minutos y 5 segundos. Cierra esta primera ronda y abre la segunda ronda la réplica el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar. Hemos escuchado el turno de intervención del candidato del Partido Popular sin una sola propuesta, ni siquiera una sola referencia a esta crisis, que es la peor que ha padecido la Unión Europea, ni al diagnóstico ni a la estrategia que no está funcionando, porque evidentemente ha prolongado la agonía en su manejo. Hay que recordar que la crisis nació en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se inyectaron estímulos a la economía productiva y hace tiempo que Estados Unidos salió de la crisis y está generando puestos de trabajo. Ni cuento en otros actores globalmente relevantes que están creciendo y creciendo notablemente, pero Europa se ha hundido en una recesión profunda y por tanto hay que desafiar la estrategia, pero hay que denunciar sobre todo sus resultados, que ha sido un espantosamente injusto reparto de los sacrificios impuestos por esta crisis y hay que oponer una alternativa. Los socialistas decimos con toda claridad que la inversión de futuro, innovación, educación I+D+I no debe computar como déficit. En segundo lugar, proponemos la mutualización racionalizada de la deuda para que no nos asfixie la deuda y para que pagar la deuda no nos cueste la vida. En tercer lugar, proponemos un relanzamiento de todos los programas educativos, pero también de la dignidad del trabajo. Por tanto, una inyección en Erasmus, en la europeización de la educación, pero también una apuesta por el trabajador y por su dignidad, que ha sido vapuleada por esta mayoría conservadora, claro que sí, una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo, que se ha ensañado con los trabajadores. Proponemos un salario mínimo europeo, proponemos un fondo social europeo que dedique el 25% a combatir el paro de larga duración, que afecta sobre todo a personas mayores de 50 años con cargas familiares, cuyo drama personal es todavía más grave y severo que el que padece un joven de 27 o una joven de 27 que busca el empleo por primera vez y todavía no lo ha encontrado. Y proponemos que las instituciones europeas, el Banco Central y el Banco Europeo de Inversiones inyecten dinero para las pequeñas y medianas empresas y garantizan que fluye el crédito. Los bancos se han enriquecido con la crisis. Los bancos se han dedicado a comprar deuda de los estados que se han endeudado rescatando bancos y ese es el círculo vicioso que tenemos que romper. Desde luego ha habido rescate financiero en España, ha habido un rescate a la banca que nos ha costado muchísimo dinero a los contribuyentes y el PP viene con la monserga de que nos ha salvado del rescate. Sí. No, el único rescate que ha habido en España ha sido con el PP. Gracias, señor López Aguilar del PSOE. Es el turno, estamos en la réplica. Javier Morales, Coalición Canaria, Coalición por Europa. Tiene usted 1 minuto y 43 segundos, creo. Quien va a decidir si vamos a estar o no en Europa es la ciudadanía. Nadie puede decir en este momento que no podemos cumplir lo que decimos. Lo que nosotros sí decimos es que hemos estado en distintas instituciones y cuando ha habido un representante de Coalición Canaria en las instituciones ha defendido a toda Canarias, cosa que no hemos visto que hagan los partidos multinacionales que tienen muchos compromisos antes de poderse defender por Canarias. Y le voy a poner un solo ejemplo. Fue precisamente eurodiputados de nuestro grupo quienes defendieron las redes transeuropeas de transporte para que pudiera estar Tenerife aquí incluida. Y también fue una eurodiputada de nuestro grupo quien defendió que Canarias estuviera fuera de las tasas de emisiones de CO2 para las líneas aéreas entre Europa y Canarias y para las líneas marítimas. Por tanto, eso no es cierto, como tampoco es cierto que hayan votado en contra del acuerdo de pesca. Cuando hablamos del rescate, bueno, si queremos decir que en vez de estar borracho estaba intoxicado, como dice la canción, pues lo podemos decir. Pero cuando se cogen 46.000 millones de euros para dárselos a la banca, eso yo lo llamo un rescate. Si usted en vez de decir que estaba borracho está intoxicado, me parece muy bien. Nosotros vamos a defender los clústeres marinos, vamos a defender una economía
basado en los recursos propios de Canarias. Vamos a defender que llegue el Internet, que lleguen las comunicaciones a todos los lugares de Canarias, una nueva industria limpia, todas esas tecnologías de innovación y de competitividad que realmente van a crear empleo y van a solucionar los problemas de las mujeres y los hombres y los jóvenes de Canarias. Gracias, señor Morales. De Coalición Canaria, Coalición por Europa, cierra este primer bloque. Gabriel Mato, del Partido Popular, réplica. Sí, muchas gracias. El único rescate que se ha llevado a cabo serio en España, ¿sabe cuál ha sido? El rescate a los ciudadanos que lo estaban pasando tremendamente mal, que les había afectado una crisis brutal, una crisis que es verdad que era una crisis europea, pero una crisis que había afectado de forma desigual a unos países y a otros. A unos países, como a España, les afectó de forma durísima, porque no se habían hecho los deberes, porque no se reconoció la crisis, porque pensábamos que estábamos en la Champions League, que éramos los mejores y que a nosotros no nos afectaba. Y como miramos a otro lado, ese fue el gran problema. Hubo que tomar decisiones, sin duda alguna, decisiones muy difíciles, pero se han tomado las medidas y se han tomado medidas que están reconocidas absolutamente por todas las instituciones europeas. Medidas que están haciendo algo que es lo más fundamental, generar empleo. Porque si hablamos de medidas económicas, vamos a abrir empleo. No sonría, señor López Aguilar, aunque me gusta verle sonreír alguna vez. Pero lo que yo quiero decir es que es muy fácil. Cuando el Partido Socialista llegó al poder en 2004, 2.100.000 desempleados, 11% de paro. Cuando el PSOE abandona el poder, 5.200.000 desempleados, un 23% de paro. Esos son los datos y son irrefutables. En el año 8 años de gobierno socialista, de 2 millones a 5 millones, de 11 al 23%. Esos son los datos. No se hicieron reformas. ¿Cuáles son los datos ahora, afortunadamente? Con políticas esas que dicen de derechas, durísimas, en el último trimestre, 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Eso es empleo, no es paro. Esa es la gran diferencia. El Partido Socialista ha sido una máquina de generar desempleados y parados. Lo hizo en la primera legislatura, vino José María Aznar a resolver los temas, lo han vuelto a hacer en estas dos últimas legislaturas y le vuelve a tocar al Partido Popular sacar adelante a España. Por eso digo que bendito rescate el de los ciudadanos que lo están pasando mal. Y desde luego no sé cómo se puede ofertar ser quien va a solucionar los problemas, quien sabe que han sido ellos mismos los que han generado esos problemas. Y no lo digo yo, las políticas económicas del Partido Popular están siendo reconocidas por los socialistas, franceses y europeos en su conjunto. Señor Mato, muchas gracias. Ha cerrado el primer bloque económico que hemos terminado. Es verdad que la economía y las políticas sociales tienen mucho que ver, hay un hilo de continuidad y ahora abordaremos enseguida las políticas sociales, donde cabe el empleo, que es uno de los grandes agentes sociales, donde cabe también la sanidad, la educación, la vivienda, los derechos de los ciudadanos, las libertades, los grandes problemas sociales y ciudadanos. Entramos en ese bloque y abre este bloque Juan Fernando López Aguilar del Partido Socialista. Su turno, 5 minutos, repártanlo como ustedes quieran. La razón de ser de Europa es su modelo social y está en cuestión y amenazado como nunca. Y quiero salir al paso y confrontar directamente con la tesis simplona del Partido Popular que le caracteriza en su discurso de que la única política social es la generación de empleo, porque el PP se retrata exactamente ahí. Resulta que hay 1.200.000 parados más que cuando el PP llegó al gobierno, pero sobre todo se ha vapuleado enormemente la dignidad del trabajo. No es verdad que se esté generando empleo, se ha derrumbado en España la población activa. Había 19 millones de empleos en la última legislatura socialista, ahora hay 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social. ¿Qué ha pasado? Se han ido de España cientos de miles de inmigrantes que llegaron con el boom de la construcción. Se han ido de España cientos de miles de jóvenes enfadados con el país que no les da las oportunidades que merecen. Pero sobre todo se han desapuntado de las llamadas listas del paro, del INEM, quienes ya desesperan de volver a incorporarse nunca a la actividad laboral, los parados de larga duración con cargas familiares. Es una situación dramática, pero el PP le llama a eso generar empleo. No, la contrarreforma laboral no ha generado empleo, ha generado una condena social a quienes aspiran a un empleo digno, a resignarse a empleos precarios, con salarios de miseria, con jornadas interminables, con despidos baratos y sin derecho a prestación por desempleo cuando se les despide al cabo de 1 o 2 meses, porque esas altas a la Seguridad Social inmediatamente vienen subseguidas de bajas en la Seguridad Social, como saben las personas de carne y hueso que nos están escuchando y lo sufren en casa. Pero el PP no se ha parado ahí, no. Dijo que no iba a tocar ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni las prestaciones por desempleo y lo ha tocado absolutamente todo, pero a zarpazos. ¿Qué es lo que ha hecho el PP?
ha derrumbado la política educativa, ha disminuido el número de becas y el presupuesto de becas, expulsando de la universidad cientos de miles de jóvenes por desigualdad de oportunidades en origen, ha introducido el copago y el medicamentazo que afecta a los pensionistas, que se ven obligados a pagar con sus pensiones exiguas parte de los medicamentos con los que se enfrentan a sus padecimientos, y ahora hay mucha menos prestación por desempleo que había con el último gobierno socialista. Un 90% de los parados tenía cobertura y ahora el 60% y bajando. Este es el retrato de la situación, pero no se acaba ahí. Hay que hablar también de derechos y libertades, porque no solamente los derechos sociales están siendo asaltados en este manejo de la crisis, a rebufo de la crisis y con el pretexto de la crisis, se está metiendo en el cuerpo miedo a la ciudadanía. Y ahí va la ley del PP de represión del orden público, una ley represiva que pretende introducir multazos a quienes se atrevan a manifestarse contra el PP, la regubernamentalización de Televisión Española, las tasas judiciales, en modo que si te pegan una multa por protestar contra el PP, luego no puedes ni siquiera recurrir ante la justicia porque también para eso tienes que pagar una tasa prohibitiva que antes no existía, retrocesos en derechos y libertades en el ámbito también de la igualdad entre los hombres y las mujeres y por supuesto, ese atropello que supone la ley Gallardón de, primero, trituración de la justicia universal y luego ensañamiento con las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo, decidiendo por las mujeres su propio embarazo, su propia maternidad. Pues todo eso es lo que está en juego en las elecciones del 25 de mayo. Defender el modelo social europeo y defender la Europa de los derechos y de las libertades. Claro que sí que es una cuestión de derechas y de izquierdas, porque hay una Europa de derechas confrontada a una Europa de los derechos, que es la Europa por la que apostamos los socialistas. La Europa de la libertad, la Europa de los derechos está en juego el 25 de mayo y la tenemos que defender con el voto, votando por una Unión Europea que sea la que nos merecemos, que sea la que echamos de menos, y no esta Unión Europea tan escorada a los retrocesos y al regreso antisocial que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos. Pues deja usted 1 minuto 35 segundos para las réplicas, el turno de Javier Morales, Coalición Canaria, Coalición por Europa. Tiene usted 5 minutos y repártalo como a usted le parezca. Muchas gracias. Realmente, si no fuera por lo serio que es, darían ganas de reír cuando uno oye decir que se ha rescatado a los ciudadanos. ¿Cuándo se ha rescatado? ¿De qué manera? ¿Realmente se ha rescatado a los ciudadanos con los desahucios? ¿Se ha rescatado a los ciudadanos con esos recortes en las políticas de apoyo a la garantía juvenil? ¿Con esos recortes que ha habido en todos los planes de vivienda y en servicios sociales? La verdad es que da muchísima pena oír afirmaciones como esa. Nosotros creemos que tenemos que recuperar esa Europa solidaria, esa Europa que ayuda a las regiones, a cada una de las regiones y cada una de las autonomías para crecer juntos de una manera solidaria. Tenemos que volver a encontrar esa Europa del compromiso con la ciudadanía, con la cohesión social y territorial, de manera que avanzando todos juntos podamos conseguir muchísima más competitividad. Nuestra propuesta es de respeto a la diversidad. Por eso, en toda esta campaña electoral hemos visitado cada isla, cada sector, cada rincón de Canarias con objeto de escuchar, de recibir todas esas opiniones. Es fundamental volver a recuperar los planes de empleo. Los planes de empleo, los planes integrales de empleo que se venían realizando, que se venían aplicando a Canarias y que últimamente han desaparecido, igual que se ha recortado por todas partes. Tenemos que volver a construir una sociedad más solidaria e igualitaria. Y por eso hemos incluido en nuestro programa electoral las propuestas que respetan todas las orientaciones sexuales, las propuestas que incluyen a la juventud a través de los programas Erasmus, que no solo van dedicados a la educación, sino también al emprendimiento, también al voluntariado, también a esa garantía juvenil para conseguir que esa juventud se incorpore y que pueda construir la Europa a la que todos aspiramos. Por eso nuestro programa considera que nadie es más que nadie, todos somos iguales, todos debemos tener igualdad de oportunidades. Y la energía que mueve a nuestro programa es Canarias, nos mueve la energía de Canarias, y Canarias son todas las personas que están en nuestro archipiélago y esa tierra maravillosa y diversa que forma nuestro archipiélago. Por eso Europa necesita
una nueva fuerza, una voz directa que esté allí, que defienda a la ciudadanía y no, como otros quieren decir, que hacen una cosa y proclaman otra. Pues muy bien, se guarda usted 2 minutos y 3 segundos para la réplica y cierra este primer turno. Gabriel Mato, Partido Popular. Porque toca quien no defiende a la ciudadanía, solo unos defienden a la ciudadanía, parece ser, para el representante de Coalición Canaria. Pero yo de verdad, es que a veces pienso que si Juan Fernando López Aguilar se cree lo que dice, yo lo dudo a veces, porque es que además si cree lo que dice realmente es más preocupante, porque es incierto absolutamente la mayoría de lo que ha dicho, no voy a decir todo, absolutamente, pero si vamos a hablar de políticas sociales, vamos a ser serios, no vamos a hablar, lo primero que hay que hablar es de empleo, es la mejor política social que podemos tener, el empleo, sin duda alguna, empleo. Y cuando hablamos de empleo, yo he hablado con datos en la mano, y no de encuestas de población activa, y no mezclando, se lo dije la semana pasada, lo reitero hoy, los que se han ido, los que han venido, no, los que se han afiliado a la Seguridad Social. Ese es el dato real sobre empleo, absolutamente. No hay nadie en el mundo que vaya a la Seguridad Social, se afilie y diga, oiga, yo quiero pagar, no estoy trabajando, pero quiero estar afiliado a la Seguridad Social, estoy pagando. Es incierto. No tiene sentido ninguno decir eso. Y si hablamos de datos de Canarias, no hablemos de precariedad y de lo que está diciendo, porque tampoco es cierto. Canarias incrementó el mes de abril pasado 3.000 autónomos, 3.000, gracias a la tarifa plana del Gobierno de España. Y la contratación indefinida, se incrementó en Canarias un 22% en el último año. Es verdad que fue un 25% en el resto de España. Eso ha sido gracias a que se tomó decisiones duras, importantes, difíciles, pero había que tomarlas. Y por eso hoy podemos estar hablando de crecimiento, de empleo. Muy poco, sí. Insuficiente, absolutamente insuficiente. ¿Motivos para estar contentos? En absoluto. Pero esa es la realidad de hoy en día. Y por eso, sobre esa realidad, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que tener la ilusión de poder seguir generando empleo. Y cuando se habla de sanidad, hombre, hoy la sanidad es más universal que nunca. Ahí están los datos. Hoy, por primera vez, tienen acceso a la sanidad colectivos profesionales que antes estaban excluidos, abogados, arquitectos, otra serie de autónomos. Se ha puesto freno al turismo sanitario, algo que era absolutamente fundamental. Y además se ha garantizado la asistencia de manera mucho más amplia que en el resto de la Unión Europea. Pero es que además cuando se habla de medicamentazo hay algo que sigue siendo también incierto. Ahora la prestación, la participación del usuario es muchísimo más justa. Muchísimo más justa. ¿Por qué? Porque al que menos tiene no tiene que pagar. 1 millón de personas desempleadas y sus familias antes tenían que pagar el 40% de sus medicamentos. Y ahora no tienen que pagar nada. Y si hablamos de sistema de becas, también es incierto. Mire, este gobierno es el que más recursos ha invertido hasta ahora en becas. Se ha incrementado un 20% el presupuesto respecto al año anterior. Eso sí, hay más exigencias, sobre todo que haya esfuerzo. Deja usted la reserva, 2 minutos y 1 segundo, y el segundo turno en este bloque dedicado a las políticas sociales lo abre Juan Fernando López Aguilar del PSOE. Adelante, tiene usted una reserva de, pues vamos a ver exactamente, 1 minuto 35 segundos. Por supuesto que creo en lo que afirmo. ¿Y sabe qué pasa, señor Mato? Que lo creen también quienes lo están sufriendo, quienes están sufriendo las políticas despiadadamente antisociales del Partido Popular. Resulta una broma oírle hablar de rescatar a los ciudadanos cuando los ciudadanos saben, porque se informan, que la Unión Europea ha invertido 700.000 millones de euros en rescatar bancos y dedica tan solo 3.000 millones de dinero fresco a la empleabilidad de la gente joven, complementados por otros 3.000 en el Fondo Social Europeo, y nos lo venden con la trompetería propagandística, la gran noticia del gobierno. Los ciudadanos saben que la política de becas se ha derrumbado en este país porque hay cientos de miles de jóvenes que están abandonando la universidad por falta de oportunidades. Hay 300 millones de euros menos que cuando el PP llegó al poder. ¿Sabe un truco que utiliza muy a menudo el Partido Popular? Decir, ha aumentado en relación con el año pasado, pero es que el año pasado ya ustedes estaban en el gobierno, ya ustedes estaban derrumbando la política educativa y la política de becas y la sanidad pública, tomándola al asalto, privatizándola. Lo han intentado en Madrid, pero sobre todo introduciendo el copago y el medicamentazo que sufren sobre todo los pensionistas. Lo saben. Y por supuesto cuando habla del empleo, que es el mantra, déjeme decirle, hablo a quienes están padeciendo el tipo de empleo que propone el Partido Popular. Un empleo tremendamente debilitado, un empleo precario, un empleo sin garantías, sin prestaciones por desempleo. No es verdad que ustedes estén generando empleo, ustedes tienen
más paro al final de la legislatura, pronosticado ya por todos los organismos internacionales, del que encontraron cuando llegaron al gobierno, pero sobre todo empleo de menor calidad, una degradación del trabajo y de la dignidad del trabajo que realmente subleva a quienes hemos hecho de la dignidad del trabajo una razón para estar en política y defender la dignidad del trabajo. Pero hay mucho más que eso. Hay, por supuesto, retroceso de las libertades, del que no ha querido hablar el señor Mato, que llevan la marca inconfundible del Partido Popular. Le queda para después seguramente, tenemos un tercer turno por suerte hoy. Es el turno ahora de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Tiene usted un resto de 2 minutos, 3 segundos. Adelante, réplica. Muy bien, cuando uno ve que se pretende avanzar haciendo lo mismo, que se pretende cambiar haciendo lo mismo, pues realmente no puede hablar el Partido Popular de empleo, porque lo que ha hecho es destruir empleo en todas aquellas acciones que ha puesto en marcha. Y es un partido que nos ha engañado a todos, puesto que hablaba de bajar los impuestos. Y lo que ha hecho en este periodo que ha estado gobernando es subir el impuesto de la renta en 5 ocasiones, subir los impuestos de sociedades en 3 ocasiones, subir los impuestos indirectos en 2 ocasiones y sigue pretendiendo engañar a la ciudadanía diciendo que con las mismas recetas, como dice su jefe de filas a nivel europeo, no hay alternativa a los recortes dolorosos para España en los próximos 2 años. Pretenden volvernos a meter en la misma vorágine y volver a decir que así la sociedad va a salir adelante. El poco empleo que se ha creado es debido principalmente a la reacción natural de la economía y a la disminución del ritmo de recortes que ustedes han llevado a cabo. Por tanto, nada de eso es cierto. Vuelven a venir aquí a defender a los grandes grupos y a quienes les ayudan y les ponen para que las leyes las hagan a su propia medida. No están pensando en la ciudadanía y por hablar de algunos asuntos como la sanidad, la educación, los servicios públicos, que es a donde tenemos que ir. Canarias, por ejemplo, está en el número 36 de 262 regiones que se han analizado en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios. Y todo eso ha sido a pesar de los recortes del PP, utilizando los recursos propios, las economías que podemos hacer y destinando de nuestro presupuesto dinero a esos servicios. Tenemos que hacer eso en todo lo demás, en todos los servicios, no la política que ustedes están proponiendo. Señor Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa, gracias. Cierra este turno y abrirá el próximo, por sorteo, como bien sabe, Gabriel Mato, Partido Popular. Tiene ahora 2 minutos, 2 segundos. Yo no me canso de repetir que el mejor derecho, el derecho más fundamental, es el poder trabajar. Y también la libertad de poder trabajar. Y todo tiene que girar en torno a eso. Pero, desde luego, es curioso que quien ha sido el causante de dejar en quiebra al Estado, ahora nos dé lecciones sobre qué están haciendo los demás en solo 2 años. Yo creo que es muy difícil. Mucha más deuda ahora. Si quiere seguir, señor López Aguilar, yo no tengo inconveniente que siga hablando. Yo sé que le gusta hablar incluso en el turno de los demás. Tenemos un tercer turno. Yo lo dejo, no hay problema. Seguir. Quiero decir Adelante. que es verdad que quien ha dejado en quiebra ahora trate de dar lecciones. Y trata de dar lecciones falseando la realidad. Vuelvo a decir lo mismo. Los datos del paro están ahí. Pero ha falseado la realidad. Yo le doy los datos cuando se habla de medicamentazo, cuando se habla de qué tienen que pagar unos y otros. Es absolutamente incierto lo que está diciendo. Y estamos hablando de recortes sociales y hablamos de mayores. Mire, 8 de cada 10 euros del presupuesto de asuntos sociales ahora están dedicados a nuestros mayores. Con el Partido Popular se revalorizan las pensiones para todos, un 2% las más bajas, y se garantiza por ley que no se vuelvan a bajar. Usted sabe, o que no se vuelvan a congelar. Si hubieran estado rescatados, seguro no las bajarían. ¿Quién congeló las pensiones? No fue el Partido Popular. Nunca el Partido Popular se ha planteado semejante atropello hacia nuestros mayores. Fue el Partido Socialista quien hoy acusa al Partido Popular de que va contra los mayores. No, yo creo que la primera vez en la historia que se congelan las pensiones es con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Por tanto, si vamos a tasas incluso de pobreza, se reduce la tasa de pobreza de los mayores de 65 años, pasando del 20 al 12% en 2 años, 2 años y medio. Hay que analizar de verdad cómo se encuentra el Partido Popular España y qué ha hecho. Y no me digan, todavía queda mucho por hacer, sin lugar a dudas.
Se ha hecho lo más difícil, lo más importante, lo más urgente. Tiempo, terminamos el segundo bloque. Señor Mato, muchas gracias. Partido Popular. Enseguida abrirá el tercer bloque y último del programa. El candidato del Partido Popular es un bloque dedicado a Canarias y la Unión Europea. Nuestro futuro en la Unión Europea como región ultraperiférica, después de muchos años en Europa, donde hubo un grandísimo debate que todos recordamos de cómo entramos, primero con un pie, después con los dos, y siempre pendiente de los fondos, que ahora de nuevo se anuncian, fondos importantísimos para empleo, para desarrollo, para agricultura. De todo ello hablamos ahora en el tercer bloque de este debate, segundo debate europeo. Tiene el turno Gabriel Mato, Partido Popular, tienen 5 minutos, saben todos que pueden repartirlo. Pues sí, fondos efectivamente siempre importantes y en este momento haciendo un balance de lo que hemos hecho para hablar del futuro. Lo hago en lo bueno y lo hago en lo malo. Lo hago cuando otros han sido los que lo han hecho y lo hago también aquí. Ha sido, yo haría un balance muy positivo de estos 5 años en Europa. En relación de fondos, sin duda alguna, hemos logrado una gran cantidad de fondos en general. Y además en las próximas perspectivas financieras, cuando se está contrayendo, como se ha dicho aquí, además cuando se está restringiendo, cuando se está en una vía de austeridad enorme, pues hemos logrado que los fondos para Canarias se incrementen en un 17%. Y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir día a día qué sucede en Europa porque todo cambia. Pero en el sector primario, que hay algunos que no les gusta mucho hablar del sector primario, a mí sí me gusta, hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido una PAC que tenga financiación, en la parte que nos toca, que no es toda. Pero sí hemos conseguido paralelamente un POSEI, un programa para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que nos va a garantizar la pervivencia de este sector. Y en pesca hemos avanzado, hemos conseguido un acuerdo de pesca con Marruecos, un acuerdo con Mauritania, el que nuestros pescadores puedan ir a pescar algo que querían ir a pescar y no podían, como es el atún rojo, el que los propios fondos para el POSEI, el Fondo Marítimo de la Pesca, se haya aumentado. Hemos generado fondos de cohesión, estructurales, FEDER, todos absolutamente van bien encaminados. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Y tenemos que incidir en algo que es importante, nuestro estatus como regiones ultraperiféricas, algo que debemos mantener por encima de todo y hacerlo valer cada día más. Pero hemos hecho algo más. Las redes transeuropeas. Es curioso que antes, por cierto, hablara el candidato de Coalición Canaria de las redes transeuropeas. Yo solo he oído al candidato de Convergencia y Unión, de Coalición por Europa y del PNV hablar del aeropuerto del Prat y de la Y vasca. Eso es lo que han defendido. Ahí están los debates. Yo no les he oído hablar de Canarias, salvo que entendamos que el aeropuerto del Prat está en Canarias o la Y vasca, que creo que en modo alguno. Y hemos conseguido además algo más. Yo creo que en las prioridades de la Estrategia 2020, que los dos pilares básicos son el empleo y el crecimiento, vamos a estar ahí. Y necesitamos estar ahí. Y en eso sí que creo que no generamos ningún tipo de controversia. Todos tenemos una percha jurídica, que es el propio Tratado de Lisboa. Tenemos nombre y apellidos en ese tratado y tiene que ser nuestro engranaje para defender nuestras singularidades. Pero hemos hecho algunas otras cosas. Yo creo que en los aspectos más negativos podemos hablar de temas fitosanitarios, tenemos de las propias concentración temática en la que estamos exentos. Creo que ha sido un buen balance y reitero, tenemos encima de la mesa algo en el que tenemos que apostar decididamente, que es nuestro REF, que tenemos que asumir, que tenemos que defender y que tenemos que llevar de forma consensuada y defenderlo en Europa. Señor Mato, muchas gracias. Deja 2 minutos 4 segundos para la réplica. Es el turno de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. 5 minutos. Bueno, se vuelve a hablar por parte del Partido Popular de austeridad y de que tenemos unos fondos que en ese periodo de austeridad pues han incrementado. Claro, se han incrementado porque como somos más pobres nos toca un apoyo mayor. No porque se haya hecho una negociación, porque se haya hecho un trabajo, es precisamente porque debido a todos esos problemas de austeridad, debido a todos los recortes y a cómo la economía en Canarias y en España ha sufrido todos esos recortes, es por lo que tenemos un apoyo mayor de la Unión Europea. Una Unión Europea que siempre nos ha comprendido y entendido mucho mejor que el Estado. Y un Estado que en este momento, a pesar de tener representantes que tienen origen canario, hacen todo lo contrario. Están acogotando y asfixiando a Canarias porque ese es su objetivo, que vaya lo peor posible para venir ellos a salvarnos. Canarias cuenta con 2.391 millones para este periodo de fondos estructurales, con 2.000 millones para el sector primario y con 900 millones
para los planes, el plan de competitividad y de innovación. Si el diputado no ha oído defender a Canarias en los aspectos como en los expedientes que le dije de las redes transeuropeas de transporte, de la tasa de emisiones de CO2, será porque no está atento cuando habla de Canarias, está atento a otras cosas. Tampoco hemos visto cómo una vez que España tiene 2.500 toneladas para el atún rojo, nos quedamos solo con 50 toneladas, cuando resulta que en Canarias tenemos una pesca artesanal, una pesca respetuosa, una pesca que captura el atún con anzuelo, que no hace daño, que permite ser una pesca sostenible. Vamos a trabajar por un expediente, por una normativa que garantice la pesca artesanal en Canarias, que reconozca la pesca artesanal y todas sus singularidades. Por eso nosotros creemos que el futuro de Canarias tiene que basarse en esa competitividad, en utilizar los recursos y la financiación europea para cambiar el modelo energético, dejar los 2.800 millones de euros que nos estamos gastando actualmente en compra de combustibles, dejarlo en Canarias a través de redes de innovación, de parques tecnológicos, de apoyo a la economía productiva, porque nosotros tenemos que apoyar al empresario, a la economía productiva, al que produce bienes y servicios, no al especulador que no produce nada, aquel que solamente se aprovecha de una circunstancia bursátil, de una especulación, y al que este partido sí está apoyando. Por tanto, nosotros creemos que hay que hacer un cambio de giro, hay que girar, hay que cambiar una política, apoyar con unas redes adecuadas de transporte y con todas aquellas medidas que vayan directamente a la economía productiva y a esa generación de empleo en la que sí creemos. Señor Morales, tiene usted 1,48 para la réplica en el segundo turno. Juan Fernando López Aguilar del PSOE, 5 minutos, Canarias, Unión Europea. Hablo a 2,5 millones de canarios que son ciudadanos europeos de cuerpo entero y de pleno derecho, sin estar por detrás de ninguno, tan canarios y tan europeos como los que residen en París o en Varsovia o en Estrasburgo. Somos ciudadanos europeos y por tanto nunca me he conformado a ese planteamiento reduccionista, reductivo, que pretende que hablar de Canarias en la Unión Europea es hablar del fondo RUP. Sí, el fondo RUP puede decirse sale lo comido por lo servido. Estaba en 987 millones de euros en el ciclo presupuestario anterior y se eleva a 1.300, pero ahora tocamos a menos porque hay más regiones ultraperiféricas, se incorporan 3 nuevas regiones francesas, además de extender esos beneficios a las regiones menos pobladas de Suecia y Finlandia. Pero es que Canarias no depende solo del fondo RUP, depende de qué Europa estamos construyendo. Y resulta que tenemos de la mano de esa mayoría conservadora una Europa cada vez más tacaña, cada vez más insolidaria, menos inclusiva, y por tanto tenemos un ciclo presupuestario que por primera vez en la historia de la Unión Europea decrece con respecto del anterior. Hay menos dinero para hacer Europa cuando más somos y cuando más necesitamos Europa. Cuantos más europeos somos y más necesitamos Europa, la mayoría conservadora nos ha dado menos financiación para los fondos de cohesión, menos política regional, menos política agrícola, que disminuye en su cuantía. No es verdad que incremente, disminuye en su cuantía global, menos política social, menos Fondo Social Europeo y menos fondos estructurales y sobre todo menos redes transeuropeas, que han sido las grandes paganas perjudicadas de este recorte de austeridad a los propios presupuestos europeos. Había una proyección presupuestaria de hasta 50.000 millones de euros para las redes europeas del transporte y la conectividad, en la que los parlamentarios canarios y de luego los socialistas nos hemos empleado a fondo para proteger los puertos y los aeropuertos canarios, pero se ha disminuido nada menos que 19.000 millones de euros en los próximos 12 años. Es un tajo, es un hachazo realmente importante y de ello depende, claro que sí, la decisión que tenemos que tomar el 25 de mayo, una Europa inclusiva, una Europa solidaria, una Europa cohesiva, una Europa que respete la diversidad pero integre también la singularidad canaria, se ha dicho tantas veces, única comunidad autónoma, única región española llamada por su nombre en los tratados europeos, pues eso lo tenemos que defender en un contexto cada vez más difícil, no solamente porque Europa se ha hecho más extensa y más compleja y porque mira al este como consecuencia de la hegemonía alemana, sino también como consecuencia de que se ha hecho más tacaña de la mano de una mayoría conservadora que está restringiendo los presupuestos a los que los canarios nos va muchísimo. Y por eso yo hablo de los canarios que se movilizan no solo por los asuntos específicos, por el sector primario y por la pesca, que nos importan y mucho, sino por los que sufren con los recortes sociales. Hablaba el representante del Partido Popular de que la sanidad continúa haciendo prestaciones universales y la educación continúa intocada. Que se lo pregunten a la Marea Blanca,
que se han movilizado por la sanidad, que se lo pregunten a la Marea Verde, por la educación, que se lo pregunten a todos esos que se han movilizado por los recortes y por el daño social que se está haciendo, que pregunten si no hay damnificados en Canarias de esta Europa que ha perdido mucho de su razón de ser y que está en juego el 25 de mayo para que nos la devuelvan, para restaurar el modelo social europeo con Canarias y con todos los canarios dentro. Esto es una decisión que realmente debemos valorar y debemos efectuar con mucha fuerza y con muchas ganas en las elecciones del 25 de mayo. Gracias, señor López Aguilar. 1:47 le quedan para el cierre de este tercer bloque, Canarias-Europa, y ahora es el turno de Gabriel Mato, Partido Popular. Tiene usted un resto de 2 minutos 4 segundos para la réplica. Perfecto, muchas gracias. Ustedes habrán oído muchas veces eso, España nos maltrata, la Unión Europea nos trata mucho mejor. Miren, lo he dicho muchas veces, la Unión Europea se debate, se discute, y quien debate, discute y genera es el Gobierno de España, que es quien puede estar allí negociando, no el Gobierno de Canarias. Por tanto, si la Unión Europea nos trata bien, es porque España, el Gobierno de España, nos trata muy bien. Y no es cierto que seamos más pobres y por eso tengamos más dinero. Absolutamente. Usted debía saber que hemos abandonado el grupo de regiones menos desarrolladas, que tenemos ya más del 75% de la renta comunitaria y que por eso somos una región en transición. Y a pesar de eso, porque hay otros elementos, hemos conseguido que haya financiación. Y no voy a estar discutiendo quién ha defendido más o menos. Yo reitero, el cabeza de lista de Coalición Canaria no ha defendido nunca en Bruselas en estos 5 años a Canarias. Y se lo ha hecho seguramente como lo hace en inglés, porque no quiere hablar español, porque no se sienta así. Seguramente a lo mejor ha habido algún problema de comunicación, aunque realmente no lo creo. Y no se puede seguir diciendo cosas como la sanidad. Vamos a ver, en sanidad ha habido un acuerdo histórico con los profesionales sanitarios. Más de 500.000 de médicos, enfermeros y farmacéuticos se han reunido y han decidido definir un nuevo modelo de sanidad sostenible. Eso se ha hecho. Por tanto, no podemos decir las cosas así a la ligera. Y Europa es más tacaña. No para Canarias, puede que sea más tacaña o puede que tenga menos fondos, sin duda alguna puede tener menos fondos, pero no ha sido en modo alguno tacaña para Canarias. Y no me digan que en política agraria hemos perdido, no. La negociación del gobierno socialista nos hacía perder absolutamente todos los fondos para la política agraria común. Y precisamente ha sido Miguel Arias Cañete quien ha conseguido que tengamos 47.000 millones para la política agraria común. Yo entiendo que de estos temas quizá pues el candidato socialista no los lleve muy, pero es así, y lo pregunte y se dará cuenta que es realmente. Por tanto, no estemos diciendo cosas distintas. A Canarias le ha ido bien en la Unión Europea y lo que tenemos que hacer es que nos siga yendo bien. Muchas gracias, señor Mato, Partido Popular. Cierra usted su turno en este tercer bloque, es el turno de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Canarias y Europa. Bueno, seguimos diciendo que a Canarias le ha ido bien, que España va bien, que somos más ricos, que hay más empleo, etcétera, etcétera. Cuando España defiende algo en la Unión Europea, muchas veces, la mayor parte de las veces, es porque el expediente, la propuesta, evidentemente hay que canalizarla a través del Estado. Pero esas propuestas, como por ejemplo ahora el Fondo de Desarrollo de Vuelos que se acaba de presentar, esa propuesta es una propuesta desarrollada, trabajada, definida y hecha con mucha profesionalidad desde Canarias, desde el Gobierno de Canarias, desde su oficina de Bruselas, etcétera. El Partido Popular lo que se ha dedicado es a recortar e incrementar las tasas aeroportuarias cuando se le dijo que Canarias, las tasas aeroportuarias, estaban ayudando muchísimo a la atracción de turismo, etcétera, y sin embargo su política siempre ha ido en contra de todos estos intereses de Canarias. ¿O no nos acordamos también de cuando intentó el Partido Popular privatizar la sanidad con las grandes manifestaciones que había y está en este momento tratando de privatizar AENA? Su política siempre ha sido utilizar lo público para beneficiar a un pequeño grupo de gente privilegiada, muy rica, y para que al final, cuando necesitemos un nuevo vuelo, no podamos ir a una empresa pública, como ocurre al desaparecer Iberia. Antes podíamos pedir a una empresa pública que mejorara un vuelo, ahora no podemos. Toda su política siempre se centra no en defender Canarias, no en defender a la ciudadanía, sino en defender a todos aquellos que están ya con mucha riqueza y que tratan de volver a
acogotar a la economía. Señor Morales, muchas gracias. Coalición Canaria, Coalición por Europa. Cierra este tercer bloque sobre Canarias y la Unión Europea y su futuro. Juan Fernando López Aguilar, candidato del Partido Socialista. Adelante. Tiene usted 1,47. La política de cohesión de la Unión Europea para los próximos 7 años disminuye en su financiación con respecto del ciclo anterior nada menos que un 9%. Pero es que a España le va a tocar nada menos que un 30% menos. La política agrícola común disminuye un 14%. Pero es que a España le va a tocar un 4% menos. El Partido Popular vende como un éxito que España quede relativamente bien parada. Pero es una pelea en la que estamos muchos, porque efectivamente el eje de prioridades del conjunto de la Unión Europea se ha ido escorando en otras direcciones, en otras latitudes, claramente hacia el este, como consecuencia de la hegemonía alemana. Por tanto, ahora hay que pelear mucho y los socialistas, claro que hemos peleado el mantenimiento de la política agrícola y la ficha financiera del POSEI. El ponente parlamentario de la política agrícola común que ha luchado a brazo partido ha sido un socialista portugués con el pleno apoyo del conjunto de los socialistas españoles y hemos conseguido sacar adelante fichas financieras que hacen honor a la importancia cualitativa que el sector primario tiene en Canarias. Por tanto, bien por la ficha financiera del plátano, bien por las ayudas al sector. Hemos votado en contra del acuerdo de pesca con Mauritania porque perjudicaba a Canarias y hemos votado a favor del acuerdo de pesca con Marruecos porque era vital para los pescadores canarios. Por tanto, estamos ahí para dar cumplimiento a este compromiso con Canarias en un entorno crecientemente difícil. Pero añado, yo quiero una Europa social, una Europa que tenga fondos de cohesión, que tenga fondo social para ayudar a la gente más necesitada, para combatir la pobreza infantil que está creciendo en España, para combatir esta pobreza que se ha disparado en la España de la desigualdad exasperada en los últimos años. Yo quiero una Europa que sea capaz de ayudar a los 400.000 parados canarios, al menos con la misma fuerza con la que ayuda a los productores plataneros, y que sea equitativa a la hora de tratar los distintos componentes del sector primario, en modo que en Canarias reconozcamos que hay otros sectores, la vid, el tomate, que están pasando grandes problemas, por cierto, porque el Gobierno de España no liquida adecuadamente las ayudas al transporte que continúan pendientes de ejecución. Todo eso debe ser discutido en una Europa que tiene que ser más inclusiva, más solidaria, una Europa más leal y una Europa más justa. Muchas gracias, señor López Aguilar. Hemos cerrado el tercer bloque de los 3 bloques que hemos distribuido para este segundo debate europeo en la televisión canaria y Canarias Radio en la Autonómica. Hemos hablado de la política económica, de las políticas sociales y de Canarias en Europa, en la Unión Europea, por cierto, en el momento neurálgico de negociación del REF, como han dicho los candidatos, la ley tan importante para todos los canarios. Cerramos el debate con 2 minutos cada candidato. Tienen ustedes este tiempo para pedir el voto, para resumir, para concluir. Abre este último turno de despedida Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Nosotros nos preguntamos qué se puede esperar de un gobierno que ha acogido a un alto responsable de una multinacional como Repsol y lo ha puesto de secretario de Estado de Energía. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que ha acogido a un directivo de los bancos que nos metieron en la crisis y lo pone a gestionar el dinero de todos los españoles, el dinero de todos los contribuyentes? Y nos preguntamos también qué se puede esperar de un gobierno que, teniendo un ministro de Agricultura que dice que los transgénicos y los productos de las multinacionales transgénicos son más ecológicos que los productos convencionales, ¿qué se puede esperar de ese gobierno? Al mismo tiempo, pensamos que ¿qué se puede esperar de un gobierno en el cual su ministro de Industria viene a decir que las autorizaciones para las prospecciones no llevan implícita la explotación, cuando el artículo 9.2 de la Ley de Hidrocarburos dice que en exclusiva tienen derecho a esa extracción aquellos que tengan la autorización para las prospecciones? Por todo ello, nosotros creemos que este gobierno y este partido está totalmente vendido a esos grandes grupos y que han hecho un robo organizado al conjunto de los contribuyentes. Creemos en una Canarias muchísimo más innovadora, en una Canarias con oportunidades para todas las personas, en una Canarias que utilice nuestro mar, nuestras energías renovables, nuestra agricultura, una tecnología limpia, toda la capacidad de nuestra juventud y los recursos humanos de Canarias para de verdad estar en Europa y defender una Canarias solidaria con África, con Europa y con todas las capas sociales de nuestra población. Señor Morales, candidato de Coalición Canaria, Coalición por Europa, abría este último turno. Muchas gracias y aquí despedimos. Le toca ahora a Gabriel Mato del Partido Popular, 2 minutos también en el cierre. Señor Mato. Muchas gracias. Pues hemos debatido y hemos tenido 2 visiones absolutamente distintas de lo que es Canarias en relación con la Unión Europea. Una visión de Europa absolutamente pesimista, catastrofista
y lo que es peor, que todo va mal y que tiene poco remedio. Y otra visión mucho más realista, una visión que, reconociendo errores porque los ha habido, también se alegra de los aciertos que los ha habido. Y la mejor política social, vuelvo a decir lo mismo, es el empleo. Y se está trabajando en el empleo. Y cuando estamos hablando de la principal causa de pobreza, es el empleo, el desempleo, el paro. Y desde luego la mejor política social es la que crea empleo y riqueza. Y así se combate, sin duda alguna, la pobreza infantil. Se ha hecho un enorme esfuerzo, se ha pedido un gran esfuerzo a los ciudadanos y eso no se puede echar al vacío. No estamos orgullosos de cómo están las cosas, en modo alguno, pero sí estamos esperanzados. Creemos que las cosas se van haciendo bien, poco a poco, que vamos avanzando. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. Ahora nos jugamos mucho, hay que ir a votar el próximo domingo. Y hay que ir a votar porque Europa merece que votemos y porque para Canarias es importante votar. Y desde luego tengo que pedir el voto, lógicamente, para el Partido Popular. Entre otras cosas, porque el Partido Popular ha puesto las bases para que esto mejore. Y además, por algo fundamental, porque hemos estado cerca de los ciudadanos, de todos los canarios. Les hemos pedido ayuda y nos la han dado, pero cuando han venido a nosotros les hemos escuchado. ¿Qué menos se puede pedir que les escuchemos? Y les hemos atendido sus peticiones y les hemos defendido en Europa, unas veces con más éxito, otras con menos éxito. Pero ahora es el momento que ellos decidan qué quieren. Si quieren seguir avanzando en la línea en la que estamos, una línea que, reitero, no es para estar satisfechos ni para decir que todo va bien. Sería mentira. No es cierto, pero sí las cosas van mucho mejor. O la otra alternativa, retroceder, votar a quienes son los causantes de esta situación y desandar todo el camino que hemos andado. Yo en esa tesitura tengo la convicción que los ciudadanos nos apoyarán y les doy las gracias por ello. Su tiempo. Señor Mato, Partido Popular, también la despedida. Muchas gracias. Cierra el debate Juan Fernando López Aguilar del Partido Socialista. 2 minutos. Me dirijo a las Canarias y a los canarios de cuerpo entero y de carne y hueso que han vivido con disgusto este manejo de la crisis, este deterioro de nuestras condiciones de vida, este empobrecimiento de las clases medias y este debilitamiento del trabajo y de la dignidad del trabajo. Me dirijo especialmente a los que se sienten peor parados, a los que se sienten peor tratados por este manejo de la crisis, a los que han estado muy enfadados. Y digo, comprendo el dolor porque el dolor es el nuestro. Sentimos ese dolor en nuestras familias, sentimos ese dolor carnalmente en nuestras vidas cotidianas. Hemos visto en nuestro entorno personal y familiar inmediato muchas personas malheridas por este empeoramiento de las condiciones de vida y del manejo de la crisis tan injusto que se ha abierto paso. Pues ahora es el momento de cambiarlo, movilizándote. Por tanto te digo, Canaria, Canario, no es cierto que estas elecciones no vayan contigo, van contigo y van a por ti. Movilízate. De nada sirve estar cabreado en las redes sociales, de nada sirve estar enfadado en la guagua, en el café, en la vida cotidiana, en el trabajo, o movilizarte incluso contra los atropellos antisociales que ha perpetrado la mayoría absoluta del Partido Popular en los últimos años. Si luego, cuando llega el momento de votar, no vamos a votar. Hay que decirlo con toda claridad. La derecha va a ir a votar, los conservadores van a ir a votar. ¿A qué esperamos los progresistas para ir a votar? La anti-Europa va a ir a votar. Los eurófobos van a ir a votar y van a ir a votar con muchas ganas porque aspiran a multiplicarse y a dinamitar la construcción europea por dentro. Pues aquí tienes una alternativa. El Partido Socialista es un partido europeísta, un partido que está por Europa, profunda y radicalmente convencido de que nos hace falta más Europa que nunca, pero en otra dirección, en un cambio de rumbo. Nos hace falta un cambio de mayoría y un cambio de liderazgo en la Comisión Europea. Y desde luego no somos partidarios de la antipolítica, no, la respuesta tiene que ser política. De nada sirve estar enfadados y cuando llega el momento de votar pasas de las urnas porque entonces las urnas pasarán de ti. Si tú no vas a votar, alguien lo hará por ti y los escaños de todos modos se van a repartir. Por tanto, si los conservadores van a ir a votar y la anti-Europa y los eurófobos van a ir a votar, ¿a qué esperamos los progresistas europeístas para ir a votar y para hacer más en las urnas? Para proclamar con contundencia que nos merecemos otra Europa y que la vamos a ganar en las urnas nosotros los europeos. Señor López Aguilar, Partido Socialista, muchas gracias a los tres por este debate, segundo debate que hemos televisado en la televisión canaria, que hemos ofrecido también en Canarias Radio La Autonómica, segundo de los debates sobre las elecciones europeas. Hemos hablado muchísimo de Europa a lo largo de los últimos años, pues ahora es el momento de hablar de otra manera, el domingo, el día de las elecciones. Gracias y muy buenas noches.